Hola, hoy es 13 de septiembre de 2025 y, bueno, nos vamos a sumergir en el corazón de la maquinaria estatal panameña. Vamos a explorar decisiones clave publicadas ayer mismo, 12 de septiembre, en la Gaceta Oficial. Específicamente estamos hablando de los números 30364 y sus suplementos, el 30364A y 30364B. Exacto. Y la verdad es que hay de todo un poco, ¿eh? Sí, el menú de hoy es variado, por decirlo menos. Tenemos finanzas a gran escala, proyectos de infraestructura que, bueno, van a definir bastante el futuro. También nombramientos cruciales en la justicia, ajustes en regulaciones y hasta decisiones municipales que tocan la vida diaria. Es como una radiografía del gobierno en acción, ¿no? Justamente. Y esa es la idea, creo yo. Poder conectar estos puntos que a primera vista parecen dispersos. No se trata solo de listar decretos, claro, sino de entender un poco el contexto, las implicaciones, por qué estas acciones, todas publicadas el mismo día, nos dicen algo sobre cómo se está gobernando y, bueno, cuáles son las prioridades. Veremos cómo se entrelazan las grandes estrategias con la gestión del día a día. Perfecto. Pues empecemos fuerte, con una cifra que impacta. Casi 700 millones de dólares. Me refiero al decreto de gabinete número 34. Autoriza al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, a otorgar avales por hasta, USD 696.8 millones para Metro de Panamá S.A., MPS. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué están avalando exactamente? Ajá, pues básicamente lo que hace el Estado es garantizar pagos futuros de MPSA, pagos que están relacionados con la línea 3 del metro. Específicamente se trata de diferir unos pagos de unos instrumentos que se llaman certificados de no objeción, los CNOs. Había dos pagos bastante grandes programados. Uno ahora en octubre de 2025. Eran como 332 millones. Y otro en octubre de 2026 por unos 364 millones. Uf, cantidades importantes. Sí, sí, y con este aval, esos pagos, pues, se posponen. Se van a distribuir en cuotas entre 2027 y 2032. Hay que decir que esos CNOs originalmente venían del contrato con el consorcio constructor HPH, ¿sabes? Hyundai y POSCO, y luego se cedieron a unas entidades financieras. Entendido. Pero diferir casi 700 millones suena una decisión financiera mayor. ¿Cuál es la justificación para, digamos, patear esos pagos hacia adelante? ¿No hay un riesgo o un costo a largo plazo ahí? Claro, es una pregunta válida. La justificación oficial, la que dan, es optimizar el presupuesto de inversión de MPSA. La idea es liberar ese flujo de caja ahora mismo para que el Metro de Panamá pueda seguir invirtiendo en otros proyectos. Mencionan extensiones de líneas, nuevas iniciativas. Es una estrategia de gestión financiera, digamos. Hmm. Ahora, sobre el riesgo y el costo. Bueno, diferir pagos normalmente puede tener costos financieros asociados, aunque el decreto no entra en esos detalles. Lo que sí queda claro es el fuerte respaldo del Estado a estos proyectos de infraestructura, ¿no? Aseguran su continuidad incluso si requiere reestructurar los pagos. Es como una apuesta a futuro, esperando, supongo, que la situación fiscal más adelante permita absorber esos pagos. Interesante cómo se maneja el flujo de caja a esa escala. Sí. Y bueno, de los túneles del metro nos vamos a las autopistas, porque tenemos la resolución de gabinete número 90 que autoriza extender por 30 años adicionales la concesión de ENA Norte S.A., opera tramos del Corredor Norte. ¿30 años más? 30 años. Sí, correcto. Es sobre el contrato 98, que es de 1994. La concesión original tenía una duración de 30 años o hasta que la empresa alcanzara lo que llaman el monto total recuperable o MTR, lo que ocurriera primero. Entonces, ENA Norte, que ahora la administra la Empresa Nacional de Autopistas, ENA, pidió la extensión. Argumentaron que no iban a recuperar esa inversión antes del plazo original. Para el primer tramo, ese plazo vencía ya en 2028. Y parece que estudios del MEF, tanto en 2020 como en 2024, confirmaron esa proyección. O sea que, ¿esta extensión es simplemente para darle más tiempo a la empresa para recuperar su inversión? ¿O hay algo más detrás de esto? Bueno, es un poco más complejo que solo dar tiempo. Por un lado, unifica la vigencia de varios tramos hasta el 2058,
o hasta que alcancen el MTR. Esto le da a ENA un horizonte financiero mucho más largo, claro. Y eso, pues, facilita refinanciar deudas que tengan. Pero, y esto es clave, la resolución lo ata a que realicen nuevas inversiones consideradas de interés público. Hablan de rehabilitar la infraestructura, construir nuevos accesos, quizás ampliaciones en el corredor norte. Ah, entiendo. Aquí vemos un patrón que a veces se da en estas asociaciones público-privadas a largo plazo, ¿no? Las condiciones iniciales a veces necesitan ajustes, y eso lleva a renegociaciones que, bueno, sí, aseguran mejoras, pero también extienden la dependencia del operador y fijan condiciones por décadas. Es un balance delicado. Claro, claro. Y hablando justo de interés público, hay dos resoluciones más, la 88 y la 89, que usan esa declaración formal para impulsar otros dos proyectos viales grandes. Exacto. La Resolución 88 declara de interés público la ampliación del corredor de las playas, el tramo entre El Espino y Sajalices, que incluye la variante de Campana. Son casi 19 kilómetros a ampliar, con puentes, un viaducto importante en Loma Campana. La justificación es la de siempre. Demanda vial, logística, economía, turismo, mejorar la calidad de vida. Estiman unos 850,000 beneficiarios. Es una señal clara de prioridad para el MOP. Entendido. ¿Y la 89? La 89 hace lo mismo para un proyecto todavía más grande. La rehabilitación y mantenimiento de 192 kilómetros de la carretera Panamericana Oeste, desde Loma Campana hasta Santiago. Y aquí lo relevante es que se hará bajo la modalidad de asociación público-privada, la APP, según la ley de 2019. Ya tiene, digamos, el visto bueno del ente rector de APP y también la viabilidad fiscal del MEF, o sea que va en serio. Vale. Pero una pregunta quizás un poco básica. ¿Por qué esa formalidad de declarar de interés público algo que parece tan obviamente necesario como mejorar la Panamericana? ¿Qué añade eso? Es una buena pregunta. No es solo una etiqueta. Legalmente refuerza la prioridad del proyecto. Puede facilitar procesos administrativos como expropiaciones si hicieran falta, aunque no las mencionan aquí explícitamente. Y en el caso específico de la APP de la Panamericana, es fundamental para la gestión de riesgos del contrato. Define cómo se manejarían imprevistos, cambios necesarios por razones de interés público, ese tipo de cosas. Además, vincula la obra a objetivos nacionales estratégicos. Fíjate que hasta mencionan la Convención sobre la Carretera Panamericana de 1937 para subrayar su importancia. Es como un blindaje legal y político. Ah, muy claro. Es un refuerzo importante, entonces. Bueno, dejemos las grandes obras por un momento y movámonos a otro pilar del Estado, la justicia. El 9 de septiembre también fue un día movido para la Corte Suprema. Vemos dos nombramientos de magistrados acordados por el Consejo de Gabinete. Así es, dos movimientos clave en la Corte. La Resolución 86 acuerda el nombramiento de Gisela del Carmen Agurto Ayala. Será magistrada principal de la Sala Tercera. Esa es la que ve casos contencioso-administrativos y laborales. Reemplazará a Cecilio Sedaliz a partir del 1 de enero de 2026 y por 10 años. Un detalle interesante, Agurto Ayala ya era la suplente de Sedaliz, así que hay cierta continuidad ahí, ¿no? Cierto. ¿Y el otro? El otro es la Resolución 87. Acuerda nombrar a Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrado principal de la Sala Primera, la de lo civil. Reemplazará a Ángela Russo Mainieri de Cedeño, también desde el 1 de enero de 2026 y por 10 años. Ambos nombramientos, por supuesto, ahora necesitan la ratificación de la Asamblea Nacional. Es el siguiente paso. Claro, pero no solo hubo cambios de nombres. La propia Corte Suprema emitió un acuerdo, el número 660, que parece una reestructuración profunda de toda la jurisdicción civil. Suena complejo. Lo es. Es una reorganización muy significativa, sí. Se están preparando para la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Civil, que empieza a regir en octubre de 2025. Este acuerdo, básicamente, rediseña cómo van a funcionar los juzgados civiles. Los actuales, los que existen hoy, se van a convertir en juzgados liquidadores.
Su única función será terminar los casos viejos, los que se iniciaron bajo el sistema anterior. Tienen que seguir un plan de liquidación. Entiendo, liquidar lo viejo. ¿Y qué se crea para manejar lo nuevo bajo el nuevo código? Ah, ahí está el cambio principal. Se establecen nuevos despachos y juzgados ya bajo las reglas nuevas. El cambio más grande es en el primer circuito judicial, o sea, en Panamá. Se crean 15 despachos del juez de circuito civil, 15 despachos del juez municipal civil y 4 despachos del juez adjunto civil, que es una figura nueva del código. Pero quizá lo más transformador es la creación de la primera oficina judicial civil. ¿Una oficina judicial? ¿Qué hace? Para que ellos se enfoquen en decidir los casos. También se crean juzgados civiles nuevos en Bocas del Toro, Herrera y Los Santos. Y ojo, también se ordena el cierre definitivo de varios juzgados civiles que existen hoy en Panamá, tanto de circuito como municipales. Eso será cuando entre en vigor el nuevo código. ¡Wow! Es una reingeniería importante. Y aquí hay un detalle interesante. Una magistrada, Ángela Russo, justamente la que será reemplazada en la sala civil, emitió un voto razonado. O sea, no estaba del todo de acuerdo con algo. Correcto. Fíjate qué curioso, estuvo de acuerdo con la reorganización general, con la necesidad de hacerla, pero objetó un detalle específico para Panamá. Esto de cambiar el nombre de juzgado a despacho del juez. Su argumento tenía 3 puntos. Primero, que juzgado es el término que más usa el propio Código Procesal Civil nuevo. Segundo, que crear despacho solo en Panamá genera como una inconsistencia con el resto del país, donde seguirán siendo juzgados. Y tercero, que usar despacho del juez, así en masculino, es lenguaje sexista. Mira tú. Es una observación interesante, ¿no? Sobre la implementación práctica y también la carga simbólica de los nombres en una reforma tan grande. Es un recordatorio de que hasta en lo técnico, los detalles importan y pueden generar debate. Sin duda, una perspectiva valiosa. Bueno, pasemos ahora al ámbito regulatorio y administrativo. La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, la ASEP, también figura en estas gacetas que revisamos. Sí, con decisiones que son parte de su día a día, gestionando el espectro radioeléctrico. Por ejemplo, la resolución 1916 levanta unas curas. Las curas son como periodos de gracia o para arreglar incumplimientos. Se las levantaron a empresa televisora panameña, que probablemente es TVN Media, para 2 frecuencias FM en Chiriquí. Parece que tuvieron retrasos. Dicen que por la pandemia, pero una inspección ya confirmó que están operando correctamente. Así que, asunto arreglado. Bien, ¿algo más de la ASEP? La concesión de José Antonio Mora Romero. Él opera 2 frecuencias en Chiriquí, una FM y una AM. Como cumplió los requisitos legales y regulatorios, pues se le otorga la extensión. Son ejemplos del trabajo continuo de la ASEP administrando estas concesiones que son bienes del Estado. Entendido. Saltamos a otro organismo, la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Esta aprobó un programa de bonificación por desempeño para sus funcionarios. ¿Cuál es el motivo detrás de esto? Esa es la resolución JD02-2025. La justificación que dan se basa en los logros recientes de la institución en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Citan específicamente avances en el Registro Único de Beneficiarios Finales, el famoso RUFE, también las capacitaciones que han dado a sectores de riesgo como abogados, inmobiliarias y, muy importante, destacan su contribución a que Panamá saliera de la lista de países no cooperadores de la Unión Europea. Entonces, el bono busca reconocer ese esfuerzo del personal y motivarlos. Tiene sentido. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se obtiene ese bono? Pues combina 2 cosas. Antigüedad. Tienes que tener mínimo 6 meses para calificar. Y lo más importante, una evaluación de desempeño. Se necesita sacar una calificación mínima del 71% en esa evaluación, que se basa en competencias, objetivos y valores de la institución. Es un intento, parece, de vincular la recompensa económica directamente al rendimiento y a metas institucionales clave, como esa de mantener al país fuera de listas internacionales. Detalla también el proceso de evaluación y cómo reclamar si no estás de acuerdo. Bien estructurado parece. Y para cerrar este bloque administrativo, una noticia para los bomberos. La resolución de Gabinete 92 les aprueba un crédito adicional. Son 4.2 millones de balboas. Correcto.
Es un crédito suplementario al presupuesto de 2025. El propósito es cubrir gastos operativos urgentes y pagar a proveedores. Y aquí lo notable es de dónde sale el dinero. Proviene de un saldo que los propios bomberos tienen en una cuenta de fideicomiso en la caja de ahorros. A junio de 2025, esa cuenta tenía más de 47 millones. Así que básicamente están usando fondos propios que tenían acumulados para cubrir necesidades actuales. Ah, mira, qué bien. Sí. Todavía necesita la aprobación final de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, pero ya tiene el visto bueno del MEF, del SENACS y de la Contraloría, así que es muy probable que se concrete. Perfecto. Bueno, ya para ir terminando, aterricemos en el nivel local, porque las gacetas también recogen decisiones de los municipios que afectan directamente a las comunidades. Vemos actividad en Chiriquí y en Colón. Dos veces el mismo día, el 8 de julio. El acuerdo 020 ajusta el impuesto a los rótulos. Pone una tarifa anual bastante alta, 17,000 balboas, específicamente para las grandes empresas de energía que operan allá, hidroeléctricas, solares, subestaciones. Para los demás negocios con rótulos, el impuesto varía según sus ingresos brutos. Luego, el acuerdo 021 establece tarifas nuevas para dar de baja un vehículo, para sacarlo de circulación. Y es escalonado. Cuesta más dar de baja un carro más nuevo, hasta B100, que uno más viejo, desde B20. Curioso. ¿Y en Boquete? En el distrito vecino de Boquete, el Acuerdo 14, de fines de julio, crea un nuevo marco general para las exoneraciones de impuestos municipales. Permite exonerar el 100% de impuestos de construcción, actividades deportivas sin fines de lucro, obras de interés nacional, e incluso a contribuyentes individuales que tengan problemas graves de salud o situaciones extremas. Eso sí, con justificación y aprobación de la Comisión de Hacienda. Buscan darle flexibilidad al municipio. Entiendo. ¿Y en Colón? Y en Colón tenemos el Acuerdo 101-40-33 de principios de septiembre. Este aprueba cómo van a usar en 2025 los casi 2.6 millones de balboas que les tocan del impuesto de bienes inmuebles, el IBI, o sea, los fondos de la descentralización. Detallan proyectos específicos. Mejoras en el paseo marino, en el estadio Jaime Vélez, equipamiento urbano, vehículos, y también asignan una parte directo a cada una de las 15 juntas comunales del distrito. Cada una recibe unos 75,000 balboas para sus propios proyectos locales. Es un ejemplo claro de cómo se planifica esa inversión descentralizada. Queda clarísimo. Desde los avales multimillonarios y las concesiones por décadas, hasta la tasa por poner un rótulo o dar de baja un carro viejo. Todo pasa por estas publicaciones oficiales. Es impresionante el nivel de detalle. Ha sido un recorrido intenso, diría yo, por las decisiones de un solo día. Finanzas estatales gigantescas, la reestructuración de la justicia civil, la gestión regulatoria, la vida municipal. Da una visión panorámica de la administración pública en pleno funcionamiento, ¿no? Totalmente. Cada gaceta es como una instantánea, muy valiosa. Refleja prioridades políticas, claro, pero también ajustes económicos, cómo se implementan las leyes, y esa tensión constante entre los distintos niveles de gobierno, las entidades autónomas, es como tomarle el pulso diario a la gobernanza del país. Bueno, esperamos que esta exploración haya servido para entender un poquito mejor cómo se mueven algunos de los hilos importantes en Panamá, desde lo más estratégico hasta lo más cotidiano. Y quizás para cerrar, una reflexión que me surge de todo esto que vimos hoy. Vimos la magnitud de los proyectos nacionales que se financian o avalan. El metro, los corredores, la Panamericana. Absorben recursos enormes. Y al mismo tiempo vimos las necesidades concretas en un presupuesto municipal como el de Colón. Mejoras en paseos, estadios locales, equipamiento básico para las juntas comunales. Esto nos deja con una pregunta que es fundamental y persistente en la gestión pública, creo yo. ¿Cuál sería? Pues, ¿cómo se equilibra esa balanza? ¿Cómo asegurar que esas grandes apuestas estratégicas nacionales, que son necesarias para el desarrollo a largo plazo, no dejen desatendidas las necesidades más inmediatas, más locales, de las diversas comunidades que conforman el país? Es una pregunta constante, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Una excelente pregunta para seguir reflexionando sin duda. Ese balance entre lo macro y lo micro.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inversión y hasta la próxima.